Imagina una oficina pequeña en Houston, Texas, a principios de los años 80, 3 ingenieros, sin grandes lujos ni comodidades, apenas con un puñado de ideas y un sueño en común. Esa oficina, modesta y sin prestigio, sería el lugar de nacimiento de una de las compañías más importantes de la historia de la informática. Con solo 3 fundadores y una visión clara, se enfrentaron nada más y nada menos que a IBM, la corporación más poderosa de la computación. No solo le hicieron frente, llegaron a conquistar el mercado, a ser la empresa de computadoras personales más grande del mundo y a facturar miles de millones de dólares. Pero lo más sorprendente es que, en menos de 2 décadas, todo ese imperio colapsó. Esta es la historia de Compaq, el titán de las PCs que alcanzó la gloria más alta y terminó en el olvido más profundo. Para comprender el nacimiento, auge y caída de Compaq, tenemos que viajar atrás en el tiempo, al inicio de la década de 1980. Era una era en la que la informática personal recién comenzaba a dar sus primeros pasos. IBM, el gigante indiscutido, había lanzado su PC en 1981 y de inmediato se convirtió en el estándar que marcaba el rumbo de toda la industria. Apple, con sus Macintosh, ofrecía una alternativa creativa e innovadora, pero demasiado cara y cerrada para llegar a las masas. Microsoft empezaba a crecer, impulsada por su sistema MS-DOS, sin sospechar aún que terminaría siendo el proveedor de software más poderoso del planeta. En medio de ese escenario, 3 ingenieros de Texas Instruments, Rod Kenyon, Jim Harris y Bill Marto, tomaron la decisión más arriesgada de sus vidas: abandonar sus empleos estables para perseguir un sueño que muchos consideraban una locura. No tenían garantías, no tenían un respaldo corporativo gigantesco, pero sí tenían una idea clara: construir una computadora portátil, totalmente compatible con el estándar de IBM, que ofreciera a los usuarios algo que hasta ese momento no existía: libertad. Esa apuesta, arriesgada y visionaria, cambió para siempre la industria tecnológica. Compaq nació oficialmente en 1982, con un capital inicial de $3 millones. A simple vista, esa cifra puede parecer modesta si la comparamos con las inversiones astronómicas que hoy reciben startups tecnológicas. Hoy en día, una empresa emergente en Silicon Valley puede levantar cientos de millones de dólares sin siquiera tener un producto terminado. Pero en los años 80, conseguir 3 millones era una hazaña enorme. Era un voto de confianza de los inversionistas, un símbolo de que había una idea sólida detrás. Y lo más sorprendente es que estos fondos no fueron entregados a un gigante con historia, sino a 3 ingenieros que apenas habían dejado sus trabajos en Texas Instruments. El nombre de la compañía fue elegido con un cuidado casi obsesivo. Compaq surgía de la combinación de 2 palabras que definían a la perfección su misión: compatibility, compatibilidad, y quality, calidad. No fue un nombre improvisado ni una moda pasajera. Era un mensaje directo y contundente para el mercado. Lo nuestro es ser 100% compatibles con IBM, pero además lo haremos con una calidad superior. Desde el mismo instante de su bautizo, la empresa dejó clara su estrategia. No iban a inventar un mundo nuevo, sino a perfeccionar el que IBM había abierto. Sin embargo, ese camino estaba lleno de obstáculos. El más grande se llamaba BIOS. Para entender la magnitud del reto, hay que recordar qué era el BIOS en 1982. En términos simples, el BIOS, Basic Input Output System, era el corazón de la computadora. Era el código que se encargaba de inicializar el hardware y permitir que el sistema operativo, en este caso MS-DOS, se comunicara con la máquina. Sin un BIOS compatible con IBM, ningún software escrito para IBM podría ejecutarse en una computadora de otra marca. En otras palabras, sin el BIOS no había compatibilidad, y sin compatibilidad no había negocio. El problema era que el BIOS de IBM estaba protegido por derechos de autor.
Copiarlo directamente era ilegal y hubiera significado una batalla judicial perdida desde el inicio. Pero Compaq ideó un plan brillante, casi de película. Se trataba de aplicar lo que se conoce como ingeniería inversa limpia o Clean Room Design. El método era tan ingenioso como arriesgado. Se formaron dos equipos de ingenieros completamente separados. El primero tenía acceso al BIOS de IBM. Su tarea no era copiarlo, sino documentar con detalle qué hacía cada función, qué resultados entregaba, cómo respondía a determinadas órdenes. Era como si estudiaran el comportamiento de un cerebro sin ver sus neuronas directamente, solo observando lo que hacía. El segundo equipo nunca podía ver el código original. Nunca. Lo único que recibían eran las descripciones del primer equipo. Cuando le das esta orden, responde así. Con esa información, el segundo grupo escribía un nuevo código desde cero que imitaba las funciones, pero no copiaba las líneas de IBM. El resultado fue un BIOS completamente original, creado por Compaq, pero capaz de ejecutar cualquier programa diseñado para IBM. Este proceso era legal. Era una maniobra astuta, brillante y también arriesgada, porque bastaba con un error para que IBM los llevara a juicio por plagio. Pero Compaq lo ejecutó con disciplina y precisión. El día en que terminaron su BIOS compatible, sabían que habían abierto la puerta a un mercado multimillonario. Ese fue el golpe maestro que le dio legitimidad a Compaq. No era un clon barato e ilegal. No era una copia pirata. Era una computadora compatible, legal, con base sólida y con el respaldo de una marca que quería construirse un nombre propio. Sin esa jugada, Compaq jamás hubiera podido entrar al mercado. Con esa jugada, se colocaron directamente en la liga de los grandes. Y lo fascinante es que este éxito inicial no solo se trataba de una cuestión técnica, también fue un triunfo estratégico y cultural. En los años 80, la compatibilidad era más importante que la innovación radical. Las empresas querían seguridad. Necesitaban que sus programas de contabilidad, sus bases de datos, sus hojas de cálculo funcionaran sin problemas. Y Compaq les ofreció exactamente eso. La tranquilidad de IBM, pero en una máquina más barata y más flexible. Y si te interesa descubrir cómo estas decisiones técnicas aparentemente pequeñas terminaron derrumbando imperios y levantando otros, suscríbete ahora mismo porque aquí seguimos explorando historias que cambiaron el mundo de la tecnología. En 1983, Compaq presentó su primer producto, la Compaq Portable. A los ojos actuales parecía un monstruo. Pesaba más de 12 kilos. Costaba cerca de $3,000 y tenía una pantalla de apenas 9 pulgadas monocromática. Pero en su época fue revolucionaria. Por primera vez, los empresarios podían llevar su computadora de un lugar a otro como una maleta. No era ligera, pero era portátil en comparación con los equipos fijos. Y lo más importante, era 100% compatible con el software de IBM. Podías correr Lotus 123, WordPerfect o DBase sin ningún problema. Eso convenció a empresas y ejecutivos. La Portable no era un juguete, era una herramienta seria. El éxito fue inmediato. En su primer año, Compaq alcanzó $111 millones en ventas, un récord absoluto para una compañía tan joven. La industria no podía creerlo. IBM, el gigante, había sido desafiado por 3 ingenieros texanos que partieron de cero. Después del Portable, Compaq entendió que tenía que diferenciarse. No bastaba con ser el clonador oficial de IBM. Había que innovar. En 1986 lanzaron la Compaq Desk Pro 386, el primer ordenador del mercado con procesador Intel 8386. IBM aún no lo había incorporado. Ese movimiento fue histórico. Por primera vez, una empresa externa se adelantaba tecnológicamente a IBM en su propio juego. La prensa lo celebró, los clientes lo adoptaron con entusiasmo, y Compaq consolidó su reputación no solo como imitador, sino como líder en innovación. El Desk Pro 386 era rápido, potente, fiable y totalmente compatible.
Empresas grandes y medianas comenzaron a comprar Compaq en lugar de IBM. El mercado había cambiado para siempre. Para 1987, los ingresos de Compaq ya superaban los $1.000 millones anuales. En apenas 5 años, habían pasado de una oficina pequeña en Houston a ser una multinacional respetada. Compaq no se quedó en Estados Unidos. En Europa se convirtió en símbolo de calidad, compitiendo contra marcas locales y contra el mismo IBM. En América Latina, tener un Compaq era sinónimo de estatus y modernidad. Universidades, bancos y gobiernos adoptaron estas máquinas. En muchas oficinas se hablaba de traer un Compaq como si fuera el nombre genérico para cualquier PC. Su marketing era claro. No se presentaban como un juguete ni como algo experimental, sino como la opción seria, moderna y confiable. Y funcionó. Y si estas historias de cómo pequeñas startups se convierten en gigantes tecnológicos te parecen fascinantes, suscríbete ahora mismo para no perderte más relatos como este. Aunque el clímax de Compaq llegó en 1992, las semillas se plantaron en los 80. Para entonces ya habían logrado algo impensable: superar a IBM. Sus productos se diversificaron, Presario, pensados para el hogar, accesibles y fáciles de usar. Armada, portátiles que competían con Toshiba y Apple. Desk Pro, las máquinas más confiables para empresas. Ese año, sus ingresos alcanzaron los $7.200 millones. En muchos países, decir Compaq era decir computadora, del mismo modo en que Xerox se convirtió en sinónimo de fotocopia. Los años 80 fueron la década dorada de Compaq. Pasaron de ser 3 ingenieros con una idea a una multinacional que derrotó al mismísimo IBM. Se convirtieron en líderes mundiales, en pioneros de la innovación, en símbolo de calidad. Pero lo que nadie sospechaba es que el mismo mercado que los catapultó a la cima pronto empezaría a cambiar. Y esos cambios, que parecían pequeños, terminarían convirtiéndose en el inicio del declive. Y si quieres descubrir cómo Compaq pasó de dominar el mundo a perderlo todo en menos de una década, suscríbete ahora mismo y acompáñanos en la siguiente parte de esta historia. Los años 90 comenzaron con Compaq en la cima del mundo. Habían destronado a IBM, su viejo rival, y se habían convertido en la compañía de computadoras personales más grande del planeta. Sus ventas rompían récords, sus equipos estaban presentes en oficinas, universidades, bancos y hasta en los hogares de clase media. Pero como ocurre tantas veces en la historia de la tecnología, lo que parecía un trono inquebrantable resultó ser apenas un asiento frágil en medio de un terreno que cambiaba a gran velocidad. Lo que nadie sospechaba era que las mismas reglas que llevaron a Compaq a la gloria pronto se volverían en su contra. El mercado de las PCs, que durante los 80 había sido un océano abierto donde había espacio para crecer, empezó a saturarse en los 90. Los precios bajaban, los márgenes de ganancia se reducían y cada vez más competidores se lanzaban a fabricar computadoras compatibles, marcas emergentes, fabricantes asiáticos y sobre todo un nuevo jugador que cambiaría el curso de la historia: Dell. Dell no era solo otra empresa. Su modelo de negocio fue una revolución. Mientras Compaq, al igual que IBM, dependía de distribuidores y minoristas, Dell apostó por algo radical: ventas directas al consumidor. El cliente podía ordenar exactamente la máquina que quería, con la configuración que necesitaba, y Dell la entregaba ensamblada en cuestión de días. Eliminar intermediarios le permitió ofrecer precios más bajos y márgenes más altos. Fue un golpe letal a los gigantes tradicionales. Compaq reaccionó, pero no con la rapidez que requería el momento. En lugar de transformar su modelo de ventas, optó por expandirse a través de adquisiciones masivas. En 1997 compraron Tandem Computers, especializada en servidores de alta fiabilidad. Y en 1998 dieron su mayor paso: la compra de Digital Equipment Corporation, DES, por más de $9.000 millones, en lo que fue la mayor adquisición tecnológica de su tiempo.
La jugada parecía brillante sobre el papel: sumar el legado de DEC, sus ingenieros, sus sistemas operativos y su presencia en el mercado corporativo a la fuerza de Compaq en PCs. Pero en la práctica, fue un desastre. Las culturas corporativas no encajaban, los costos de integración se dispararon, y la compañía perdió el foco en su negocio principal justo cuando más lo necesitaba. Los años que siguieron fueron una batalla constante. Dell se expandía como un huracán. HP ganaba terreno con productos más agresivos en precio. IBM, aunque había perdido su trono, se reinventaba enfocándose en servicios. Y Compaq, que había sido pionera en agilidad y compatibilidad, se veía cada vez más lenta, más burocrática y menos innovadora. A finales de los 90, los problemas financieros eran evidentes. Los ingresos seguían siendo altos, pero las ganancias se desplomaban. Los inversionistas empezaron a perder confianza. Los medios hablaban de una empresa que, aunque todavía poderosa, ya no era la misma que en los gloriosos 80. Lo que ocurrió después marcaría el inicio del fin definitivo. A comienzos de los 2000, la burbuja de las .com explotó. El mercado tecnológico entró en crisis. Y Compaq, debilitada por adquisiciones costosas y un modelo de negocio desactualizado, fue una de las primeras grandes víctimas. En 2002, Hewlett Packard anunció la compra de Compaq por $25,000 millones en una de las fusiones más polémicas de la historia de la tecnología. Carly Fiorina, CEO de HP, defendió la operación como una estrategia para crear un supergigante capaz de competir con Dell e IBM. Pero lo cierto es que la marca Compaq quedó relegada a equipos de bajo costo. Durante algunos años sobrevivió en laptops económicas bajo el nombre HP Compaq, hasta que en 2013 fue retirada por completo. De ser la empresa que destronó a IBM, que marcó una época y que llevó las PCs a millones de hogares, Compaq terminó desapareciendo en silencio. El logo rojo, que alguna vez fue símbolo de innovación y confianza, quedó en el recuerdo. Y aquí en el canal seguimos contando estas historias, porque entender cómo caen los gigantes es tan importante como entender cómo llegaron a la cima. Suscríbete ahora mismo y acompáñanos en la siguiente parte, porque todavía queda mucho por descubrir en este viaje por las marcas que cambiaron el mundo de la tecnología.